Somos unos cuantos. Bueno, Onetti, ¿qué tal? Es lindo para un domingo a la tarde, ya algo dijimos, a esta hora, viste, con este frío, está nublado, y Onetti, inevitablemente. Ahí está entrando Bea, momentito, ahí está. Bueno, yo le elegí un cuento de Onetti que se llama Bienvenido Bob. Y bueno, lo elegí básicamente porque es un cuento que me gusta muchísimo y me parece que en este cuento está todo Onetti. Es típicamente, es un gran cuento eh, con esa cadencia de Onetti. Por ahí Mm. anda una grabación de Onetti leyendo él en su voz Ah, este mismo cuento, ¿no es cierto? Pero búsquenla, debe estar en YouTube, ¿no es cierto? Yo la tengo en audio, pero era un archivo muy pesado, así que no se los mando por eso, ¿no? Este, y bueno, es un cuento que él escribió más o menos en el año, ahí está entrando Aurelio, en el año 43, ¿no? Lo publicaron acá, no sé si en el diario La Nación se publicó al año siguiente, en el año 44, y después recién apareció, en el año 63 apareció publicado, está recopilado en un libro que si, a ver, no me acuerdo bien cómo se llama el libro, después les digo, no sé, aparece en un libro que se llama Tan triste como ella, que es el título de otro mm. cuento de Onetti, ahí Sí. apareció recién, ¿no? Y bueno, ya veremos, es como muchísimos y casi todos los relatos de Onetti, es una historia que transcurre en unos ambientes cerrados, con personajes muy potentes, y sobre todo con esta cadencia que tenía Onetti para contar, así como medio desganado, ¿no es cierto? Pero yo diría que cada frase de este y de tantas otras narraciones de Onetti es perfecta, es económica, muerde y termina de conformar el clima en general del texto, que digamos es una historia como todas las de Onetti, que en definitiva nos va a estar hablando de una cierta desintegración. ¿M? Onetti el gran tema de Onetti es ese, ¿no es cierto? La decadencia, la desintegración, la extrañeza ante los demás y ante el mundo, en fin, ya veremos, así eso en líneas generales. Este, Vamos a decir otra vez el lugar común, ¿no? Que Onetti de alguna manera fue formateado por la prosa de Faulkner, de William Faulkner, ¿no es cierto? Aunque, bueno, en Sí. definitiva, si uno, cuando uno empieza a conocer un poco más todas estas retóricas, tienen un aire de familia, pero son bastante distintos también. Y es un autor que a su vez influyó en Saer también, en Juan José Saer, ¿no? El otro gran narrador, que también tiene un aire de familia, pero tiene una retórica propia, ¿no es cierto? Entonces, para arrancar, me gustaría leer un fragmentito apenas, ¿no es cierto? De Faulkner, de un libro de un pequeño texto de Faulkner de Las Palmeras Salvajes, es un breve fragmento que tiene algo que ver de alguna forma con la temática de este cuento que vamos a leer. Dice Faulkner, ¿no? Está el protagonista ahí pensando y dice, no el pecado, pensó, no creo en el pecado, es perder el paso. Uno va sumergido en el avance anónimo de las pululantes multitudes anónimas de su tiempo y generación. Basta perder el paso una vez, vacilar una vez y lo pisotean hasta la muerte. Esto dice Faulkner, ¿no es cierto? Escribe Faulkner. Y este es un fragmento que lo podía haber escrito Onetti tranquilamente, ¿no? O lo podía haber escrito Saer también. Entonces, y vamos ya que estamos, y que también tiene que ver con la temática esta que va a desarrollar Onetti en este texto, vamos a leer un pequeñísimo fragmento de un gran cuento de Saer que dice así, ¿no? La protagonista está pensando y piensa, dice, qué complejo es el tiempo, y sin embargo, qué sencillo, ¿no? Esto es de Sombra sobre vidrios merilados.
el gran relato Mm, de Sal, y también tiene todo que ver con lo que va a suceder en este relato, cuyo protagonista, más allá de los personajes, es básicamente, diría yo, el tiempo, ¿no? El tiempo es el gran protagonista de toda la obra de Onetti. Entonces vamos a arrancar ya directamente, no es tan extenso el relato, tampoco es tan corto, y vamos a ver qué pasa. Vamos a leer el primer párrafo, ¿no? Dice así. Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos de cuando entraba silenciosamente en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, e iba a sentarse bajo la lámpara, cerca del piano, con un libro o simplemente quieto y aparte, abstraído mirándonos durante una hora sin un gesto en la cara, moviendo de vez en cuando los dedos para manejar el cigarrillo y limpiar de cenizas las solapas de sus trajes claros. Igualmente lejos, ahora que se llama Roberto y se emborracha con cualquier cosa, protegiéndose la boca con la mano sucia cuando tose, del Bob que tomaba cerveza, 2 vasos solamente, en la más larga de las noches, con una pila de monedas de 10 sobre su mesa de la cantina del club para gastar en la máquina de discos, casi siempre solo, escuchando jazz, la cara soñolienta, dichosa y pálida moviendo apenas la cabeza para saludarme cuando yo pasaba, siguiéndome con los ojos tanto tiempo como yo me quedara, tanto tiempo como me fuera posible soportar su mirada azul detenida incansablemente en mí, manteniendo sin esfuerzo el intenso desprecio y la burla más suave. También con algún otro muchacho, los sábados, alguno tan rabiosamente joven como él, con quien conversaba de solos, trompas y coros, y de la infinita ciudad que Bob construiría sobre la costa cuando fuera arquitecto. Se interrumpía al verme pasar para hacerme el saludo breve y no sacar los ojos de mi cara, resbalando palabras apagadas y sonrisas por una punta de la boca hacia el compañero que terminaba siempre por mirarme y duplicar el silencio y la burla. Esos son los 2 primeros párrafos y acá ya está planteado el personaje, básicamente, que le da el nombre al cuento, este Bob, ¿no es cierto? En 2 situaciones distintas. Lo que él afirma, el narrador afirma de este Bob, es que hoy arranca que cada día estará más viejo, más lejos, ¿no? Y se acuerda de aquel Bob que todavía era joven, el pelo rubio, hermano, todo esto que cuenta, ¿no? Y esta interacción de miradas, ¿no es cierto? Acá está ya planteado de alguna forma, Sí, la o pasamos bárbaro. La verdad que estamos, sí. un momento que acá tengo, voy a Todo silenciar un tranquilo. poco. Ah, te mando Sí. saludos, Bastian. ¿Qué pasó? Ahí estamos, no queremos saber qué pasó. Este, O sí, pero bueno, hay que aguantar. Entonces, acá tenemos ya planteado la relación entre el narrador y este personaje de Bob, ¿no es cierto? La afirmación es esa, seguramente hoy estará más viejo. Vamos a avanzar un poquito más porque si no, no se va a entender demasiado, pero fíjense la caída. A ver, momento que no puedo salirme de acá. Ahí estamos. A ver qué pasó. Ahí estamos. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a seguir. Este, igualmente, bueno, esto sí, esto ya lo leímos, ¿no? Dejaste en a veces, Sí, me claro, acá sentía está. fuerte. Buenas Entonces tardes. acá, este juego de miradas que se dan entre este Bob y este narrador, que hasta ahora es la única interacción que tienen, ¿no? Recalca, ¿no es cierto?, cómo Bob se lo quedaba mirando y no le sacaba los ojos de encima, ¿no? La mirada de Bob, de alguna forma, es la que está terminando de dibujar también la propia actitud del narrador, ¿no? Bueno. Entonces, a veces me sentía fuerte y trataba de mirarlo. Apoyaba la cara en una mano y fumaba encima de mi copa mirándolo sin pestañear, sin apartar la atención de mi rostro que debía sostenerse frío, un poco melancólico. En aquel tiempo Bob era muy parecido a Inés.
Bueno, vamos a parar acá. Y acá aparece ya el otro personaje, que en definitiva es el que va a dar origen al conflicto entre Bob y el narrador, ¿no es cierto? Inés. Acá aparece Inés mencionada así al pasar. ¿M? Es un personaje, esta Inés, que es la clave del texto de alguna manera, pero que no va a tener demasiado asunto, ¿eh? Es simplemente como un sostén, como un referente, ¿no? En aquel tiempo Bob era muy parecido a Inés. Podía ver algo de ella en su cara a través del salón del club, y acaso alguna noche lo haya mirado como la miraba a ella. Pero casi siempre prefería olvidar los ojos de Bob y me sentaba de espaldas a él y miraba las bocas de los que hablaban en mi mesa, a veces callado y triste, para que él supiera que había en mí algo más que aquello por lo que había juzgado, algo próximo a él. A veces me ayudaba con unas copas y pensaba, querido Bob, anda a contárselo a tu hermanita, mientras acariciaba las manos de las muchachas que estaban sentadas a mi mesa o estiraba una teoría sobre cualquier cosa para que ellas rieran y Bob lo Lo oyera. sé. ¿Eh? Eso, acá estamos, está claro que este narrador, toda su actuación en el relato está referida o está remitida a la mirada de Bob. Todo lo que hace lo hace para que el otro viera, para que el otro escuche, habla en voz alta para que el otro vaya y después se lo cuente a la hermana. La hermana de Bob es esta Inés que acaba de nombrar el narrador, ¿no es cierto? En fin. No arranca, obviamente, contando directamente cuál es la historia, sino que empieza desde un lugar bastante lateral, ¿no? Una situación puntual, pero en lo que se refiere a la historia es bastante lateral. Y ahora acá hay una especie de cambio de escena. Dice, pero ni la actitud ni la mirada de Bob mostraban ninguna alteración en aquel tiempo, hiciera yo lo que hiciera. Solo recuerdo esto como prueba de que él anotaba mis comedias en la cantina. Tenía un impermeable cerrado hasta el cuello, las manos en los bolsillos. Me saludó moviendo la cabeza, miró alrededor enseguida y avanzó en la habitación como si me hubiera suprimido con la rápida cabezada. Lo vi moverse, dando vueltas a la mesa sobre la alfombra, andando sobre ella con sus amarillentos zapatos de goma. Tocó una flor con un dedo, se sentó en el borde de la mesa y se puso a fumar mirando el florero, el sereno perfil puesto hacia mí, un poco inclinado, flojo y pensativo. Imprudentemente, yo estaba de pie recostado contra el piano, empujé con mi mano izquierda una tecla grave y quedé ya obligado a repetir el sonido cada 3 segundos mirándolo. Yo no tenía por él más que odio y un vergonzante respeto, y seguí hundiendo la tecla, clavándola con una cobarde ferocidad en el silencio de la casa, hasta que repentinamente quedé situado afuera, observando la escena como si estuviera en lo alto de la escalera o en la puerta, viéndolo y sintiéndolo a él, Bob, silencioso y ausente, junto al hilo de humo de su cigarrillo que subía temblando, sintiéndome a mí alto y rígido, un poco patético, un poco ridículo en la penumbra, golpeando cada 3 exactos segundos la tecla, en el momento que Grave. estoy ingresando gente, cada 3 exactos segundos la tecla grave con mi índice. Pensé entonces que no estaba haciendo sonar el piano por una incomprensible bravata, sino que lo estaba llamando, que la profunda nota que tenazmente hacía renacer mi dedo en el borde de cada última vibración era al fin encontrada. La única, escuchen esta, la única palabra pordiosera con que podía pedir tolerancia y comprensión a su juventud implacable. Él continuó inmóvil hasta que Inés golpeó la puerta del dormitorio antes de bajar a juntarse conmigo. Entonces Bob se enderezó y vino caminando con pereza hasta el otro extremo del piano. Apoyó un codo, me miró un momento y después dijo con una hermosa sonrisa, esta noche es una noche de lecho o de whisky, ímpetu de salvación o O salto en el sea, vacío. Bien. Paremos un segundo acá y se entiende más o menos cómo es la situación. Ahora están, o sea, este cambio de escena, antes sucedía en una cantina, ahora están en la casa, efectivamente, supuestamente o no, es la casa de Inés. ¿Eh? Él entra a la habitación,
el narrador está ahí, ya estaba ahí porque estaba con la hermana en realidad, y hacen esta comedia del piano, de tocar la tecla, o sea, hay una tensión tremenda entre los dos personajes, ¿no es cierto? El narrador manifiesta sentir un odio vergonzante, o sea, un odio, sentía odio y un respeto vergonzante hacia este Bob, ¿cierto? Y el truco no, este gesto de tocar la tecla, por casualidad lo tocó y ya volvió a repetirlo, o sea, directamente estos dos no podían hablar prácticamente, o sea, todo se resuelve con gestos, con actitudes. Tocar la tecla, ¿no? Cada 3 segundos, y el narrador termina diciendo que era como para llamarle la atención, ¿no? Y de alguna manera pedirle a la juventud de este Bob algún tipo de comprensión, ¿no es cierto?, por la propia situación del narrador. ¿No? Y entonces acá ya empieza, o sea, hay un montón ya de alusiones a la juventud de Bob, al tiempo y demás, ¿no? Que es en definitiva de lo que va este relato. ¿No? Y esta tensión justamente se produce, o sea, está manifestada entre un hombre joven, digamos, casi recién salido de la adolescencia, y este narrador es un tipo más Figura. grande, ¿no es cierto? Entonces el conflicto viene por ese lado, ¿no? Lo está empezando a decir de una manera así muy, muy tranquila y muy despaciosa, ¿no? Entonces le pregunta a Bob, ¿esta noche es una noche de lecho o de whisky? ¿Ímpetu de salvación o salto en el vacío? Estas dos dicotomías, lecho, whisky, salvación o vacío, es de lo que va el relato, en definitiva. Ya veremos. No podía contestarle nada, no podía deshacerle la cara de un golpe. Dejé de tocar y fui retirando lentamente la mano del piano. Inés estaba en la mitad de la escalera cuando él me dijo, bueno, puede ser que usted improvise. El duelo duró 3 o 4 meses y yo no podía dejar de ir por las noches al club. Recuerdo, de paso, que había campeonato de tenis por aquel tiempo, porque cuando me estaba por algún tiempo sin aparecer allí, Bob saludaba mi regreso aumentando el desdén y la ironía en sus ojos y se acomodaba en el asiento con una mueca feliz. Cuando llegó el momento de que yo no pudiera desear otra solución que casarme con Inés cuanto antes, Bob y su táctica cambiaron. No sé cómo supo mi necesidad de casarme con su hermana y de cómo yo había abrazado esa necesidad con todas las fuerzas que me quedaban. Mi amor por aquella necesidad, es decir, no tanto por Inés, sino por la necesidad de casarse, mi amor por aquella necesidad había suprimido el pasado y toda atadura con el presente. No reparaba entonces en Bob, pero poco tiempo después hube de recordar cómo había cambiado en aquella época y alguna vez quedé inmóvil, de pie en la esquina, insultándolo entre dientes, comprendiendo que entonces su cara había dejado de ser burlona y me enfrentaba con seriedad y un intenso cálculo, como se mira un peligro o una tarea compleja, como se trata de valorar el obstáculo y medirlo con las fuerzas de uno. Pero yo no le daba ya importancia y hasta llegué a pensar que en su cara inmóvil y fija estaba naciendo la comprensión por lo fundamental mío, por un viejo pasado de limpieza que la adorada necesidad de casarme con Inés extraía de debajo de los años y sucesos para acercarme a él. ¿Mm? Vamos a parar un segundo acá. Entonces, este Bob o este narrador se sentía absolutamente, de alguna manera, sentía que este Bob se daba perfectamente de cuáles eran sus intenciones, las intenciones de este narrador, que él mismo confiesa, la necesidad de casarse con Inés. Lo que amaba el narrador, más que amarla a Inés, era la necesidad de casarse con Inés, la necesidad de recuperar algún pasado remoto y de alguna manera limpio, ¿no es cierto? Y lo dice de una manera bastante poética, ¿no? Este, dice, ese pasado, ¿cómo es que dice? Eh, em, Limpieza que la ahí dorada está, me... ahí está. Bueno, un viejo pasado de limpieza
que la adorada necesidad de casarme con Inés extraía de debajo de los años y sucesos para acercarme a él. Después vi que estaba esperando la noche, pero lo vi recién cuando aquella noche llegó Bob y vino a sentarse a la mesa donde yo estaba solo y despidió al mozo con una seña. Esperé un rato mirándolo, era tan parecido a ella cuando movía las cejas, era el hermano, ¿no? Y la punta de la nariz, como a Inés, se le aplastaba un poco cuando conversaba. Usted no va a casarse con Inés, dijo después. Lo miré, sonreí, dejé de mirarlo. No, no se va a casar con ella, porque una cosa así se puede evitar si hay alguien de veras resuelto a que se haga. Volví a sonreírme. Hace unos años, le dije, eso me hubiera dado muchas ganas de casarme con Inés. Ahora no agrega ni saca, pero puedo oírlo si quiere explicarme. Enderezó la cabeza y continuó mirándome en silencio. ¿Acaso tuviera prontas las frases y esperaba a que yo completara la mía para decirla? Si quiere explicarme por qué no quiere que yo me case con ella, pregunté lentamente y me recosté en la pared. Vi enseguida que yo no había sospechado nunca cuánto y con cuánta resolución me odiaba. Tenía la cara pálida, con una sonrisa sujeta y apretada, con los labios y dientes. Habría que dividirlo por capítulos, dijo, no terminaría en la noche. Pero se puede decir en dos o tres palabras, usted no se va a casar con ella porque usted es viejo y ella es joven. No sé si usted tiene 30 o 40 años, no importa, pero usted es un hombre hecho, es decir, deshecho, como todos los hombres a su edad cuando no son extraordinarios. ¿Qué les parece esa, esa frase? Y acá ya está, Onetti, ¿viste? Ya te tiró abajo del tren. ¿M? Este joven, 20 años, qué sé yo, ¿no? Dice, no, no se va a casar con ella porque usted es viejo, ¿eh? Usted ya es un hombre hecho y por lo tanto deshecho. Esto que llamamos un hombre hecho es eso, en definitiva, un hombre deshecho. Acá está claramente esta visión del joven, ¿no? Que tiene razón, en este momento tiene razón, tiene absoluta razón, porque aquello de que todo mejora, ya sabemos, ¿no es cierto? Más bien que todo empeora con el paso del tiempo. Pero bueno, acá están un poco cargadas las tintas. La cuestión, el odio era en realidad este odio entre esos dos, porque él se quería casar con la hermana y este tipo lo consideraba ya casi un despojo humano, ¿no es cierto? Porque pasada cierta edad, acá hay un límite mágico que son los 30 años. Después de los 30, viste, ya sos una porquería, cosa que se entiende perfectamente en la visión de un joven, ¿no es cierto? Entonces, ese es el conflicto. Entonces, este joven, Bob, Bob, está decidido a evitarlo. Por eso el otro, el narrador, antes había, pues esto está lleno de prolepsis, está lleno de anticipaciones. Yo no quise ir marcándolas en el momento porque la gracia está en descubrirlas después, ¿no? Por eso él ya había dicho antes que hacía esa comedia con las chicas que estaban ahí con él en la mesa para que después Bob vaya y se lo contara a la hermana. Es un duelo entre estos dos personajes. Anda a contárselo a tu hermanita, dice en algún momento. Este, con esa actitud uno se da cuenta de que al llamarla así, este narrador no era tanto que la quisiera, me parece, a Inés, sino que o sea, estaba con un plan directamente. Entonces, anda a contárselo a tu hermanita. Y acá está este enfrentamiento, ¿no? Entonces dice, esto es extraordinario, pero usted es un hombre hecho, es decir, deshecho, como todos los hombres a su edad, cuando no son extraordinarios. Es decir, lo único que te puede salvar, digamos, de la vejez o del paso del tiempo es ser alguien extraordinario. Pues si no, sos desechable. Directamente es esa la posición del joven. Y este joven, como todos los jóvenes, con esta actitud, eh, también está creyendo que él sí es extraordinario, en todo caso, que él, aunque envejezca como es extraordinario, va a estar siempre en otro lugar, ¿no es cierto? Eso es lo que pensamos todos, ¿no es cierto? Cuando nos damos cuenta que no somos extraordinarios, ya es tarde. Esa es la, digamos, la moraleja de Onetti, que no es ninguna moraleja, ¿no es cierto? Es una verdad más bien un poquito amarga.
Bea se Es un ríe. cachetazo, ¿Es un qué? es ¿Perdón? un cachetazo, Un es un cachetado. cachetazo. Bueno, pero no pasa nada, Bea, porque viste, nosotros somos extraordinarios, así que está todo bien, digamos. Bueno, me decía Virginia hoy que ahora voy a poner ahí como un teleprompter, con el número de atención al suicida, si algunos, viste, por las dudas, así mientras avance el cuento, ¿no? Bueno. Chupó el cigarrillo apagado, miró hacia la calle y volvió a mirarme. Mi cabeza estaba apoyada contra la pared y seguía esperando. Claro que usted tiene motivos para creer en lo extraordinario suyo, ¿no? Creer que ha salvado muchas cosas del naufragio, pero no es cierto. Me puse a fumar de perfil a él. Me molestaba, pero no le creía. Me provocaba un tibio odio, pero yo estaba seguro de que nada me haría dudar de mí mismo después de haber conocido la necesidad de que, de casarme con Inés. No, estábamos en la misma mesa y yo era tan limpio y tan joven como él. Usted puede equivocarse, le dije. Si usted quiere nombrar algo de lo que hay deshecho en mí, esto es extraordinario. Y el otro le dice, no, no, dijo rápidamente, no soy tan niño, no entro en ese juego. Usted es egoísta, es sensual, de una sucia manera, está atado a cosas miserables y son las cosas las que lo arrastran. No va a ninguna parte, no lo desea realmente. Es eso, nada más. Usted es viejo y ella es joven. Ni siquiera debo pensar en ella frente a usted y usted pretende. Tampoco entonces podía yo romperle la cara, así que resolví prescindir de él. Fui al aparato de música, marqué cualquier cosa y puse una moneda. Volví despacio al asiento y escuché. La música era un poco fuerte. Alguien cantaba dulcemente en el interior de grandes pausas. A mi lado Bob estaba diciendo que ni siquiera él, alguien como él, era digno de mirar a Inés a los ojos. Pobre chico, pensé con admiración. Estuvo diciendo que en aquello que él llama vejez, lo más repugnante, lo que determinaba la descomposición era pensar por conceptos. Acá hay algo interesante, englobar las mujeres en la palabra mujer, empujarlas sin cuidado para que pudieran amoldarse al concepto hecho por una pobre experiencia. Pero decía también, tampoco la palabra experiencia era exacta, no había ya experiencias, nada más que costumbre y repeticiones, nombres marchitos para ir poniendo a las cosas y un poco crearlas. Más o menos eso estuvo diciendo. Y yo pensaba suavemente si él caería muerto o encontraría la manera de matarme allí mismo, enseguida. Si yo le contara las imágenes que removía en mí al decir que ni siquiera él merecía tocar a Inés con la punta de un dedo, el pobre chico, o besar el extremo de sus vestidos, la huella de sus pasos o cosas así. Después de una pausa, la música había terminado y el aparato apagó las luces aumentando el silencio. Bob dijo, nada más. Y se fue con el andar de siempre, seguro, ni rápido, ni lento. Vamos a parar un segundito aquí. Acá hay un pasaje interesante cuando el narrador le pregunta a vos, un poco para pararle, para bajarlo un poco de la moto, ¿no? Que le diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que él veía de desecho en él? Y el otro no entra en el juego, porque es verdad, esto es así, o sea, es algo, o sea, miremos, pongámonos en la mirada de Bob. El tipo veía a un viejo directamente y todo lo que tuviera que ver con ese viejo era decadente, estaba deshecho y no tenía ninguna salida, ¿no es cierto? Después va a aclarar un poco más, pero dice, no, no voy a entrar en ese juego, porque en realidad no se puede nombrar una cosa puntual que esté deshecha. O sea, nadie nos puede decir, vos estás deshecho en esto, en esto, en esto y en esto. Es una cosa mucho más general, es una cosa mucho más existencial, ¿no es cierto? De hecho, en la narrativa de Onetti, en todo caso, refleja una de las formas, qué sé yo, más venenosas y amargas de lo que podríamos llamar una especie de existencialismo, ¿no? Esto lo ve claramente un joven, en un viejo en este caso. El tipo aclara que él mismo, dice, yo soy tan joven como él, estoy tan limpio como él, ¿no? Medio como que agarrándose de algo. Entonces, esta entrevista, ¿m?
que es la única vez en que los tipos, por el momento, van a hablar, van a tener esta especie de conversación, que ni siquiera es una conversación, ¿no? Si simplemente es marcar la cancha, ¿no? Es esta amenaza de Bob, es bien interesante. Fíjense con este mismo argumento, o con estas mismas intenciones, se pueden decir esto de distintas maneras, ¿no? Pero la manera que Onetti no se deja engatusar él mismo, y no nos aclara demasiado, ¿eh? Podría haber hecho Bob una larga lista de características decadentes que tenía el personaje, pero se limita a nombrar alguna cosa, así muy en general. Y eso me parece que le da mucho más fuerza, es decir, la resolución, la diferencia existencial entre los dos, y es que lo que produce esta resolución de Bob de impedir ese casamiento, no necesita mucha justificación, ¿eh? Simplemente es lo que es, usted es esto y punto. No vale la pena Elías, ponerse. si Sí, bien no lo dice, es muy arriesgado, digamos, hipotetizar que hay un embarazo. Me refiero porque cuando él dice, viste, lo de la sí, pureza del pasado, sí. eso te da. Y después hay una parte que Bob le dice que eso se podría evitar simplemente si alguien Si alguien quiere tuviera evitarlo. la determinación de evitarlo, ¿no? Sí, posiblemente, eso también, posiblemente. De cualquier manera, sí, podría ser, no lo pensé de esa manera, pero cabría, por lo que dice Bob, pero haya un embarazo o no haya un embarazo, para este Bob, cualquier acercamiento de este viejo a su hermana, que en este caso es la dona Angelicata, ¿no es cierto? Era algo que la iba a ensuciar, ¿viste? Y la sola presencia de este tipo al lado de la hermana era una cosa que la mancillaba, ¿no es cierto? Sí, O sí, sea, eso está. porque ni siquiera él mismo, que era el hermano, era digno de mirarla a los ojos. Está un poco ido de rosca también. Podemos pensar que este Bob también está un poco enamorado de la hermana, si uno Sí, quiere, sí, qué sé yo, ¿no? no termino de interpretar la frase, ¿viste? Cuando él dice, Claro. eh, no sé, como que él quiere rescatar esa pureza previa que había entre ellos dos, una cosa así, no sé. Es Ah, una frase. no, eh, cuando el narrador dice eso, el narrador se está refiriendo a su propio pasado, incluso antes de conocerla a Inés. O sea, lo que quiere recuperar el narrador a través de este casamiento, si querés, con Inés, es la propia juventud del narrador, cuando él mismo, el narrador mismo, era un tipo como Bob también, que todavía no estaba deshecho, ¿no es cierto? Eso es lo que el narrador quiere recuperar, utilizando como instrumento, en todo caso, a Inés. Y acá hay una cosa una observación que hace el narrador, este, que de alguna manera viene a responder a ciertas críticas que se le hicieron siempre a Onetti, que es el tratamiento que hace Onetti de las figuras femeninas, ¿no? Acá ya empezamos a irnos para cualquier lado, bueno, no importa, lo vamos a terminar el cuento igual en algún momento. Digo, es el tratamiento que hace Onetti de las figuras femeninas, y efectivamente las figuras femeninas en Onetti, si bien son de alguna manera la espina, y la vértebra de muchísimas de sus historias, son más bien prótesis, del narrador, digamos, hombre, ¿no es cierto? Acá es un ejemplo claro. Uno tiene la sensación que más que quererla en realidad, o estimarla o apreciarla en su peso específico a esta mujer, la estáis usando meramente como una cuestión instrumental, para recuperar algo que él mismo había perdido, ¿no es cierto? Es el tiempo pasado, qué sé yo. ¿Puedo Este, decir algo, sí, cómo Isaías? no, dale. Pensaba en algo que esta mujer de alguna manera es como una especie de redención Sí, sí, para el claro. narrador, pero entonces me parece que no hay ahí una figura negativa de la mujer, me parece más bien esta cosa, como vos decías antes, como angelical, como Sí, salvadora, pero me parece que como el tipo, el hermano está diciendo, mira, no la vas a usar para esto, vos te has exactamente, hecho sí, pelota y sí. ya no servís para nada. Me parece que no veo yo una figura negativa en esta No, no, Inés, me no. parece No, es verdad eso, ¿no? esto, De hecho, en este caso es una que figura lo de redime de redención. algo.
Y sí, exacto. Por lo menos es la pretensión que él tiene de sentirse redimido por esa mujer, ¿viste? Pero en realidad acá, digamos, acá dice Fabio como una especie de capricho también. Sí, en cierto modo también. Ahora, lo que hay acá, y ahora lo vamos a buscar porque lo acaba de decir el narrador de alguna forma, y lo que dice el narrador acá, bueno, son cosas que lo arrastran, ¿no? Marqué cualquier cosa. Hay un momento que lo estoy buscando porque está bien acá. Hay un momento en que dice expresamente cuando no podía pensar en otra solución que casarme con ella. Exactamente, Ahí habla de claro. una solución. Sí. Podría ser un poco también lo que decía Sergio también, ¿no? Acá, fíjense esto. Bueno, lo acusa de que no, ya no, o sea, ni siquiera lo del viejo este es experiencia, sino una costumbres, repeticiones, nombres marchitos, bla, 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 bla. Eh, y bueno, dice el narrador, que entre otras cosas, que, o sea, es englobar a las mujeres, lo acabo de decir, no lo encuentro ahora, pero bueno, ahí está, englobar a las mujeres bajo la etiqueta de la mujer, entonces, y tratar de amoldarla a la propia necesidad, imaginación o uso que quiera hacer el hombre en este caso. Acá Onetti lo dice específicamente, explícitamente. Eso responde también un poco esas críticas que se le hicieron desde ciertas miradas, ¿no es cierto, Onetti? Pero bueno, este, cada narrador tiene su asunto, ¿eh? Bueno, vamos a seguir un poco más, ¿no? Em, bueno, entonces le dijo eso y dijo, bueno, nada más, y se fue con el andar de siempre, seguro, ni rápido ni lento. Si aquella noche el rostro de Inés se me mostró en las facciones de Bob, si en algún momento el fraternal parecido pudo aprovechar la trampa de un gesto para darme a Inés por Bob, fue aquella entonces la última vez que vi a la muchacha. Es cierto que volví a estar con ella 2 noches después, en la entrevista habitual, y un mediodía en un encuentro impuesto por mi desesperación inútil, sabiendo de antemano que todo recurso de palabra y presencia sería inútil, que todos mis machacantes ruegos morirían de manera asombrosa como si no hubieran sido nunca. Escuchen esto, disueltos en el enorme aire azul de la plaza, bajo el follaje de verde apacible, en mitad de la buena estación. Acá se va a terminar la relación con la mujer esta, a través de una maniobra de Bob, ¿no? Pero fíjense en qué ambiente pone la ruptura con este personaje. Dice, mis machacantes ruegos morirían de manera asombrosa, como si no hubieran sido nunca, disueltos en el enorme aire azul de la plaza, bajo el follaje de verde apacible, en mitad de la buena estación. El entorno físico es espectacular, ¿viste? Es más propicio para que empiece un amor y no para que termine. Este Sonetti, ¿viste? Pone la ruptura, la pone en este contexto, ¿no es cierto? Es magistral. Vamos a ver. Eso por oposición, para redoblar más la contundencia de lo que está contando. Las pequeñas y rápidas partes del rostro de Inés que me había mostrado aquella noche Bob, aunque dirigidas contra mí, unidas a la agresión, participaban del entusiasmo y el candor de la muchacha. Pero cómo hablar a Inés, cómo tocarla, convencerla a través de la repentina mujer apática de las 2 últimas entrevistas. Cómo reconocerla o siquiera evocarla mirando a la mujer de largo cuerpo rígido en el sillón de su casa y en el banco de la plaza, de una igual rigidez, resuelta y mantenida en las 2 distintas horas y los 2 parajes, la mujer de cuello tenso, los ojos hacia adelante, la boca muerta, las manos plantadas en el regazo. Yo la miraba y era no. Sabía que era no todo el aire que la estaba rodeando. A ver, no sé qué les parece a ustedes, a mí me parece que es extraordinaria esta descripción. Hasta yo diría que es un poema, si uno quiere, es un pequeño poema en prosa, ¿no? Como esta actitud de ruptura que parte de ella, seguramente por algo que le contó el hermano, la convierte directamente ya en otra mujer. Acá ya habla de la mujer de cuerpo rígido, ya no es Inés, es otra cosa, ya no es la Inés que él frecuentaba o que él pretendía, es otra mujer directamente. Me parece que no hay modo más
más eficaz de describir una ruptura. Insisto, cómo reconocerla o siquiera evocarla mirando a la mujer, una mujer extraña era ahora, de largo cuerpo rígido en el sillón de su casa y en el banco, y la actitud mantenida, ¿no? Aclara, en las dos distintas horas y los dos para, la mujer de cuello tenso, los ojos hacia adelante, la boca muerta, las manos plantadas en el regazo, yo la miraba y era no, sabía que era no todo el aire que la estaba rodeando. Maravilloso. Nunca supe cuál Joyciano, fue ¿no? ¿Perdón? A mí me resuena el último párrafo bastante joyciano, me remite al monólogo de Molly Bloom. Podría ser, sí. Ella decía 10, este dice no, pero suena. Sí, 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 totalmente. Y Increíble. es muy patético, patético digo en el sentido de que es muy, golpea esto, golpea, está muy bien planteado. Es una retórica, es una alta retórica, ¿no? Sigamos, nunca No, supe cuál, sí, no, lo que quería agregar es que ella no habla, no habla en el cuento. Acá uno podría imaginar un diálogo, digamos, porque ellos hablan, tienen sí, como una claro, carnadura. seguro, Pero eso tiene que ver con lo que decías antes del papel de la mujer, digamos, ¿no? Que es un papel de sumisión absoluta a una estructura familiar, muy de la época. Porque uno imaginaría que esta ruptura podría haber sido puesta en palabras en un diálogo también. Y exacto. sin embargo, él recurre a esto que vos decís como una suerte de poema en prosa, pero esto también la coloca a la mujer en un lugar secundario, La como que es un coloca en un lugar instrumento de los secundario. hombres, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, esas son las críticas que se le hicieron a ese tratamiento de Onetti hacia esos personajes femeninos. Pero a mí me parece que esas críticas no son del todo, ¿viste? O sea, él no podía generar otros personajes que no fueran esto, ¿viste? O sea, porque siempre, Onetti está siempre escribiendo lo mismo, de alguna forma, en sus distintas, ¿viste? Cuestiones. Uno de los grandes temas es la incomunicación con respecto a la mujer y con respecto a todo, a lo demás, a las demás personas, al mundo, al universo, a la propia historia de uno, que se va desintegrando y que no se puede volver a armar. Y acá están todos esos temas. Y fíjate vos que resuelve, esto podría haber sido un diálogo, pero es mucho más interesante cómo está resuelto acá, ¿viste? Porque elide todo el diálogo, ¿viste? Listo, nos ahorra palabras que serían tal vez banales. ¿Qué palabras caben en una ruptura? Y sin embargo, recae sobre él mismo, sobre cómo él siente esta situación, cómo de repente esa mujer se le convierte en una cosa extraña, en otra mujer directamente. Ya no es la misma cosa. Y la mujer efectivamente no va a hablar nunca en el relato. Y a la vez es la que vertebra todo el relato. Sin esta mujer no existiría este relato. ¿Mm? Pero en Hay, el hay, tema, sí, Virginia, hay un realismo de puesta en época también, ¿no? Ese papel de la hermana y de la madre tan tanguero, sí, o sea, pero o la como puesta en rol de época, la mujer, ¿no? o sea, esto es un cuento del año 44, o sea, la puesta en época, o sea, es la puesta, era lo que sucedía en ese momento también, en todo caso. Y el tipo escribe desde ese lugar, con ese formateo. Y me parece que lo hace extraordinariamente bien. Ahora, queda claro que como dijo acá Marta, el tipo estaba buscando una especie de redención a través de esta mujer. Ahora, la mujer, como dijimos un poco exageradamente, ¿no? Como Donna Angelicata, que es el lugar en el que la pone el hermano, sobre todo, ¿viste? La redentora esta, eh, considerar a la mujer como una redentora también es ponerla en un segundo plano, ¿viste? Es simplemente usarla como un instrumento, me parece a mí, ¿no es cierto? O sea, acá lo que a la mujer le sucedía no cuenta. Perdón, En- otra cosa que a sí, mí me parece que acá más me hace acordar a un tango, como dijo la compañera, El último café.
allí con su impiedad, ¿no? Sí, Ella con ese desdén, la veo yo en este relato, a ella dura, ya no dice la muchacha, dice la mujer, la mujer, claro. y ella la veo casi impiedosa pensando en ese tango, en esta parte. No me parece a mí que al no haber un diálogo sea ponerla a ella en segundo plano o como un plano secundario. Me parece No, que está no, bien parada ella ahí, no no, le da sí, pelota. sí, 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 claro, ¿viste? Y allí con tu impiedad me vi, no sé qué, sí, claro. Y encima llovía también, ¿viste? Pero no falta ningún detalle. En el tango, digo, ¿no? Este, pero no, lo que decía Daniel, no, o sea, no es que esté en segundo, exclusivamente en segundo plano, me parece a mí, por la falta de diálogo. Lo que nunca sabremos es qué le pasaba a esta chica por la cabeza, si lo quería, no lo quería, qué decisión tomó, cómo juzgó la situación, porque no tiene importancia para el relato, digamos. En ese sentido sí es un segundo plano. O sea, es la vertebradora y la redentora por un lado, pero es un muñeco también, de alguna forma, o un instrumento, o un camino para otra cosa. En- 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 sí, Fabio, Quizás también sí, se podría ah, pensar como que motoriza toda. motoriza, claro. Sí, Bueno, eso no es efectivamente. secundario en todo No, caso, no, ¿verdad? no. Secundario en cuanto a la interioridad del personaje, en todo caso, ¿no es cierto? A ver, Fabio, vos, no, no, me da la impresión de que no la hace participar a la mujer porque en realidad lo que está tratando de, de hacer es, el que relata es esclarecer su situación personal claro, a través de este vínculo con la mujer y de tratar de dilucidar qué es lo que a él lo obsesiona, digamos, que es la exacto. vejez, por eso no Claro, por eso, participa la además mujer. acá el tema del relato es otro en todo caso. Claro, claro, Y de ahí el título, Bienvenido Bob, que ahora va a quedar perfectamente claro por qué es ese título, ¿no es exactamente. cierto? El tema es otro, es el duelo entre Bob y el narrador, entre el Claro, joven claro. y el viejo, por el momento, ¿no? Bueno, no, nunca supe cuál fue la anécdota elegida por Bob para aquello, ¿no es cierto? Para que ella lo rechazara. Algo le fue a contar. En todo caso, estoy seguro de que no mintió, fíjense, ¿no? De que entonces nada, ni Inés podía hacerlo mentir. No mintió, claro, no tuvo que inventar nada. No vi más a Inés, ni tampoco a su forma vacía y endurecida, estas dos mujeres distintas. Supe que se casó y que no vive ya en Buenos Aires. Por entonces, en medio del odio y del sufrimiento, me gustaba imaginar a Bob, imaginando mis hechos y eligiendo la cosa justa o el conjunto de cosas que fue capaz de matarme en Inés y matarla a ella para mí. Es extraordinario, pues esto es un duelo psicológico, ¿no? Ahora, fíjense, ahora viene el giro, ¿no? Ahora hace cerca de un año que veo a Bob casi diariamente. Ya pasó, en el mismo café, rodeado de la misma gente. Cuando nos presentaron, los volvieron a presentar, hoy se llama Roberto, aclara. Comprendí que el pasado no tiene tiempo y el ayer se junta allí con la fecha de 10 años atrás. ¿Eh? Y acá ya se va ordenando un poco la cuestión. Pasaron 10 años de aquella cosa puntual. Ahora Bob es Roberto. Este, y este pasaje de Bob a Roberto explica todo, digamos. Porque cuando sos joven, sos Bob. Cuando pasaste cierta edad, ya sos Roberto, ¿viste? No como esos que tienen 80 años y le siguen llamando el chiqui fulano y el... Entonces, bueno, acá, a través de la evolución del nombre, está delatando que ya pasó el tiempo, ¿no? Bueno, hoy se llama Roberto. Comprendí que el pasado no tiene tiempo y el ayer se junta allí con la fecha de 10 años atrás. Algún gastado rastro de Inés había aún en su cara y un movimiento de la boca de Bob alcanzó para que yo volviera a ver el alargado cuerpo de la muchacha, sus calmosos y desenvueltos pasos y para que los mismos inalterados ojos azules volvieran a mirarme bajo un flojo peinado que cruzaba y sujetaba una cinta roja.
ausente y perdida para siempre, podía conservarse viviente e intacta, definitivamente inconfundible, idéntica a lo esencial suyo, pero era trabajoso escarbar en la cara. Esto es extraordinario. Las palabras y los gestos de Roberto para encontrar a Bob y poder odiarlo, ¿eh? El tipo quería conservar el odio todavía. La tarde del primer encuentro esperé durante horas a que se quedara solo o saliera para hablarle y golpearlo. Esa fue la primera actitud. Quieto y silencioso, espiando a veces su cara o evocando a Inés en las ventanas brillantes del café, compuse mañosamente las frases del insulto y encontré el paciente tono con que iba a decírselas. Elegí el sitio de su cuerpo donde dar el primer golpe, pero se fue al anochecer, acompañados por 3 amigos, y resolví esperar, como había esperado él años atrás, la noche propicia en que estuviera solo. Cuando volví a verlo, cuando iniciamos esta segunda amistad que espero que no terminará ya nunca, dejé de pensar en toda forma de ataque, ¿eh? Porque al tipo se le va a presentar, evidentemente, una solución mucho mejor, mucho más eficaz y mucho más económica, ¿no? Quedó resuelto que no le hablaría jamás de Inés ni del pasado y que en silencio yo mantendría todo aquello viviente dentro de mí. Nada más que esto hago, casi todas las tardes, frente a Roberto y las caras familiares del café. Mi odio se conservará cálido y nuevo mientras pueda seguir viviendo y escuchando a Roberto. Nadie sabe de mi venganza, pero la vivo, gozosa y enfurecida, un día y otro. Hablo con él, sonrío, fumo, tomo café, todo el tiempo pensando en Bob, en su pureza, su fe, en la audacia de sus pasados años, pensando en el Bob que amaba la música, en el Bob que planeaba ennoblecer la vida de los hombres construyendo una ciudad de enceguecedora belleza para 5 millones de habitantes a lo largo de la costa del río. El Bob que no podía mentir nunca, el Bob que proclamaba la lucha de los jóvenes contra los viejos, el Bob dueño del futuro y del mundo. Fíjense qué extraordinario esto. Acá se le presenta la venganza verdadera, ¿viste? El Bob en el pasado, ¿viste? El del presente es este Roberto, ¿no? Cuando éramos Bob, planeábamos construir una ciudad para 5 millones de personas, ganar el premio Nobel de literatura, ¿viste? Éramos sinceros, éramos brutales en nuestra sinceridad y demás, ¿no es cierto? Pero ahora ya, Roberto, bueno, pensando minucioso y plácido en todo eso frente al hombre, y acá viene ahora Roberto, ¿cómo está, no? De dedos sucios de tabaco, llamado Roberto, que llevaba una vida grotesca, trabajando en cualquier hedionda oficina, casado con una mujer a quien nombra mi señora. El hombre que se pasa estos largos domingos hundido en el asiento del café, examinando diarios y jugando a las carreras por teléfono. Bien, ¿no? Nadie amó a mujer alguna con la fuerza con que yo amo su ruindad, su definitiva manera de estar hundido en la sucia vida de los hombres. Nadie se arrobó de amor como yo lo hago ante sus fugaces sobresaltos, los proyectos sin convicción que un destruido y lejano Bob le dicta algunas veces y que solo sirven para que mida con exactitud hasta dónde está emporcado para siempre. No sé si nunca en el pasado he dado la bienvenida a Inés con tanta alegría y amor como diariamente le doy la bienvenida a Bob al tenebroso y maloliente mundo de los adultos. Es todavía un recién llegado y de vez en cuando sufre sus crisis de nostalgia. Lo he visto lloroso y borracho, insultándose y jurando el inminente regreso a los días de Bob. Puedo asegurar que entonces mi corazón desborda de amor y se hace sensible y cariñoso como el de una madre. En el fondo, sé que no se irá nunca porque no tiene sitio donde ir, pero me hago delicado y paciente y trato de conformarlo, como ese puñado de tierra natal o esas fotografías de calles y monumentos o las canciones que gustan traer consigo los inmigrantes. Voy construyendo para él planes, creencias y mañanas distintos que tienen luz y el sabor del país de la juventud, de donde él llegó
hace un tiempo, y él acepta, protesta siempre para que yo redoble mis promesas, pero termina por decir que sí. Acaba por muequear una sonrisa, creyendo que algún día habrá de regresar al mundo de las horas de Bob y queda en paz en medio de sus 30 años, moviéndose sin disgusto ni tropiezo. Escuchen esta, entre los cadáveres pavorosos de las antiguas ambiciones, las formas repulsivas de los sueños que se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables. Y ahí termina el relato. ¿Mm? ¿Qué les pareció? Dice acá, estaba buscando Virginia, dice la fecha del diario de la... Ah, la guerra del cerdo. Bueno, acá tenés otra, ¿viste? La guerra del cerdo es posterior, ¿eh? Creo que son de fines de los 50 o de principios de los 60, o un poquito más. 69, dice. 69, Es posterior, 69. sí. Pero ¿Y el bueno, relato es del 44? este es del 44. Ah. Y fíjense cómo termina, ¿no? Lo que yo les había leído de Faulkner, ¿no? Bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables. Faulkner decía que es cuestión de perder el paso para que una y otra vez lo pisotearan hasta la muerte, ¿no? Hasta acá tenés un enganche clarísimo con la narrativa de Faulkner, ¿no? Bueno, a ver, Daniel, ¿vos querías decir algo? Sí, vos sabés que yo estoy leyendo esto de una edición que tengo de los cuentos de Faulkner, esta de Corregidor, que tiene la Sí, foto esta compuesta, que es del año 76 y tiene bastantes diferencias con lo que vos leíste, no mira, cruciales, digamos, ¿no? Y una que me llamó mucho la atención, que me hizo reflexionar en esto de que a Onetti a veces, en la época de la dictadura, especialmente lo acusaban de obsceno también, ¿no? sí, Es sí. una pregunta que le hace este Bob al narrador. Vos la leíste dos veces y es distinta. Dice, esta noche es cuando se encuentran ahí en la casa. Esta noche es una noche, vos leíste de lecho o de whisky, ¿no? Y vos sabés que lo que yo tengo acá en el libro es esta noche es una noche de leche o de whisky, ¿no? Ah, Que es mucho más, Ah, bueno, digamos, bueno, pasivo, posiblemente. urbano. digamos, ¿no? Se ve que eso lo cambiaron. Después, por ejemplo, cuando hablas de la mujer que él la llama mi señora, este hombre ya está casado, cuando es Sí. grande, acá en el texto mío dice gorda mujer. Vos no leíste esa palabra. Hay varios Ah, cambios no, de ese claro. tipo. Bueno, mira Es vos, la no, traducción del uruguayo, sí, Daniel. Claro, debe claro. estar del uruguayo. Pero Bueno, evidentemente le moderaron un poco porque es ya Sí. bastante tremendo. No, posiblemente, ¿viste? O tal vez se sí, trate de una errata, ¿viste? En alguno de los dos casos, pero bueno, por ahí claro. seguramente no es una errata, ¿no? Pero bueno, No. Yo igual mira, quería agarrarme de una cosa que vos dijiste, porque en un momento dijiste es como un pequeño poema en prosa, ¿no? Y mi sensación es que en realidad es casi más un poema, digamos, todo lo que pasa ahí es interior, es como que no hay acción. Por eso el tema de sí, que la mujer no habla, porque uno diría, bueno, en algún momento esta mujer tendría que decir qué le pasa, tendría que decirle a él sí, no. Es como que todo lo que sucede es interior en los personajes, como que no hay Acá la casi fila, va. externa. Y yo lo veo más como un poema que como un cuento. Es medio esencialista decir esto, ¿no? sí, Porque un sí, cuento no, puede está ser muchas bien. cosas, pero vos lo dijiste de alguna manera. Uno tiene la sensación, este final, por ejemplo, que es maravilloso, es como es poético más que Sí, nada, sí, ¿no? sí, 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 sí. No es tanto un desenlace. Por eso me parece que eso nos animó a intervenir tanto mientras vos leías, a hablar, porque no es que estamos esperando un desenlace, ya sabemos que el No, tipo va a claro, claro. envejecer y, digamos, ya lo sabemos por Está experiencia planteado, propia, sí, de digamos. entrada eso, sí, sí, porque de hecho viste que arranca así, ya debe estar más viejo, viste, ya arranca diciéndolo directamente, o sea, no hay ningún misterio en realidad. Por eso sí, yo estoy de acuerdo, es más un poema en prosa que un relato. Por lo menos no es un relato de final así espectacular, o sea, porque no termina, viste, ¿en qué termina? O sea, tiene una circularidad que es más propia de la poesía. Además, la caída de las frases, ¿viste? Hay un montón de detalles que están construidos más que de... Obviamente es una narración, sí, ¿viste? Pero tienen más recursos de la poesía que de la narración, que de la No va cuentística. al Como... knockout cortasariano. No, 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 de ninguna manera, ¿viste? El knockout, nada, te va envenenando de a poco, ¿viste? O sea, es así, Onetti funciona de esa manera. Y después cuando llegas al final te cae toda esa acumulación de cosas. Ahora, si lo volviéramos a leer ahora,
Y podríamos ir marcando todas las anticipaciones que va. Porque hay un montón de anticipaciones, ¿no es cierto? ¿Puedo Este, decir algo, sí, Gloria, Isaías? dale. Eh, sí, realmente no hay mucho diálogo, pero a lo que apela y que lo hace también en otros textos es a todo lo que sea corporal, o sea, que mueve una mano, que toca una tecla, que la mirada del otro, que el cuerpo de la mujer cuando se despiden y todo el cuerpo de ella está diciendo que no, ¿no es cierto? Y sí, es muy poético, coincido, que sí tiene algunas cosas poéticas, y bueno, y quedan dudas porque es ambiguo en algunas partes, de todo Onetti es un Todo, poco sí, ambiguo, claro. porque toda la repetición que hace de Bob con el parecido con Inés, bueno, terminan siendo medio amigos al final del camino y realmente el tema para mí principal es el paso del tiempo, Claro, el sí, paso del efectivamente. tiempo. Y Y quiero vos, agregar una a cosita ver, más. Tengo yo las obras completas de Donetti y acá me aparecen las mismas diferencias que comentó un compañero recién con respecto a leche, vos dijiste lecho, eh, y acá aparece leche. yo, Y en la sí, lectura se omitió gorda y acá aparece gorda en mi texto. mira vos, bueno, Es de está bien. editorial, este es de Editorial Aguilar. Claro, bueno, yo quiero Es aclarar una que buena mi editorial, me lectura no tiene parece. nada que ver con porque yo soy puritano, ustedes lo saben, pero en este caso yo lo tenía así, ¿viste? No es que... Bueno, No, ¿qué pasa? Que no quisiste discriminar. no, yo no, yo, ¿viste? Soy puritano, pero yo leo como están las cosas, Pero así que no lo tenía tanto. ahí, pero... Así que, no, bueno, otra cosa, así, un poco de lo que dijo, claro, es el paso del tiempo, obviamente, bienvenido al mundo de los hombres desechos, en definitiva, ¿no? Llegaste Bob, ahora sos Roberto, te cambiamos el documento, sos Roberto. Y otra, si quieren, otro hilo de esto es, si queremos, ¿por qué no? Pues son dos personajes muy marcados un poco está el juego del doble también, este Bob que se termina convirtiendo en lo que era el viejo antes del principio, el narrador, ¿no es cierto? Exactamente. Inevitablemente. Entonces, Y uno se convierte en otro, ¿no? la venganza callada Exacto. del personaje. Claro, sí, exactamente. La O sea, venganza lo que él callada. había planeado cuando se reencontraron era buscar la ocasión propicia, a ver cómo le iba a herir de palabra y hasta pegarle. Pero se dio cuenta de que no hacía Sí, falta, o sea, bastaba no reforzarle, hacía falta. claro, exactamente, ¿viste? Entonces me Y a su parece, vez, a su vez el personaje era Roberto, el personaje cuando estaba enamorado era Roberto, porque ya era sí, un viejo. era un viejo, claro, exactamente, Claro. Era Roberto, sí, efectivamente, Era ¿viste? Roberto, y esa ciudad Este, que quería construir Bob era ese pasado al cual él quería retornar. Él quería retomar eso, exactamente. O sea, todos quieren retomar eso, porque si no, ¿cuál es el chiste? Obviamente, o sea, pero ¿saben qué? No se puede. Ustedes son jóvenes, ustedes son todavía Bob, pero háganle caso a Roberto. Este, esto podría ser también Ahí definir. Verónica anotó algo en el chat Podía de la resumirse como allá en el horno se vamos a encontrar, ¿viste? Es una variante de esto, por eso que acá el tango, ¿viste? A ver, Verónica que puso en el chat, momento que busco el chat que no lo encuentro, ¿eh? Desde ya les ¿Lo aclaro. digo? A ver. ¿Puedo? Acá está. Eh, Acá dice Verónica, pensaba en Bob, constructor de una ciudad, claro, hay un personaje de Onetti que construye una ciudad así, a lo largo de la costa, Brausen, sí, de alguna manera ahí recupera el aire de libertad que había perdido, efectivamente, ¿viste? Y ya que hablamos de Brausen, sí, de la Santa María, ¿viste? De la famosa
esta ciudad retórica que se inventó Onetti, ¿no? Les recomiendo que lean, uno lo habrá leído ya, La vida breve de Onetti, que es un libro tremendo, Que como lo escribió diríamos, acá cerca de mi que casa. lo escribió acá sí, en la Avenida Independencia, ¿no? Vivía Onetti acá en Buenos Aires. Es en la misma dirección donde él ubica ay, ¿cómo se llamaba este cuento tan largo, tan maravilloso que leí hace poco, que trataba de una mujer que estaba en una zona alejada del nodo de la capital, que era acá en Independencia Ah, y Tacuarí, sí, por Tan ahí. triste, a la avenida tan Santa triste Fe. como ella, tan triste como ella. Ese. Sí. Gloria sabe todos los nombres, no de los libros, sino de los cuentos. Yo Sí, no puedo creer. Gloria tiene una memoria Sí, sí. de archivo Sí, digital, me por Pero así tan imagino decirlo. triste ya, como ella está en la mujer vive en el lugar donde él vivía cuando escribió La vida breve. Sí, Onetti estuve viviendo Ah, unos cuantos años acá en Buenos Aires, sí. Y bueno, entonces acá también tenés el tema del doble, de alguna manera está por ahí dando vueltas también, ¿eh? Y este mantener el odio, ¿no es cierto?, del narrador, también es un poco no querer alejarse demasiado de Bob, Claro. del propio Bob, ¿no es cierto? También, ¿no? Si uno quiere, me parece a mí, es ¿no? verdad eso, sí. Del Claro, yo. el odio y el amor es más o menos la misma cosa, ¿viste? Así que, bueno, quería traer este texto de Netti y bueno, ya ven que hay un aire de familia con Faulkner, ese final remite bastante a aquel texto que leímos al principio de Faulkner, ¿cierto? Y el tema Sí, del decía, tiempo, ¿no? El tema del tiempo, más que o sea, el tiempo, obviamente, como desintegrador. En Onetti las situaciones y de los mismos personajes, las situaciones se van desintegrándose, o sea, es un deterioro permanente. Nunca se termina de establecer. A ver, Daniel, si vos. No, voy a contar una anécdota al margen, ya que hablaron recién de Lonetti Real. El año Sí. pasado fui a un concierto a un lugar que se llama Pista Urbana, ahí en la calle Ah, sí, sí, Chacabuco. No sé si lo claro. conocen. Sí. La mujer que tocaba el piano, que se llamaba Nessie Moore, tenía casi 100 años, Ah, 90 largos. Y la hermana, que era también de apellido Moore, creo que es Dolly Moore, Dolly Moore, es la sí. mujer de Onetti. La mujer de Las Onetti, dos claro. viven, son casi centenarias. Ah, Y son de un nivel, ¿cómo podríamos decir? De una obstinación y de un aferramiento a la vida, porque hablé con las dos. Una tocó el piano, tocaba piezas de Satie, entrando y saliendo con una recitante, que es la pianista, que sería la cuñada de Onetti. Y la otra, la mujer, que se quejaba mucho de que la gente ya no lee y de que a Onetti no lo lee nadie y no lo conoce nadie. Yo trataba de alentarla y de desmentirla porque bueno, a las pruebas me remito, acá lo estamos leyendo. Y digo, no, sí, ¿cómo? claro. Onetti, el autor dice, no, no lo lee nadie, si no lo conoce nadie, Onetti. Yo le pregunto a la gente joven y no. Es como una puesta en acto de este cuento, ¿no? Mirá Porque vos, lo mirá decía con bronca. Pero las vi el año pasado y quedé en volver a verlas, pero bueno, es gente muy grande. Son claro. conocidas de la dueña de ese lugar, Ah, que es mirá se qué llama Pista violinista interesante. Urbana. la señora. ¿Cómo? Dorotea, Sí, Dolly, Dolly Moore. Dori es violinista, es concertista, tocaba de hecho en Madrid cuando vivía en Madrid, en la Sinfónica, en una Sí. orquesta grande de Madrid. Y vivía, hasta donde yo sabía, vivía en Olivos acá. Y cuando cuenta las malas lenguas que Onetti estaba casado y en Montevideo iba del brazo de su esposa cuando cruzó Dolly la calle y tenía 14 años. Y él la miró y le comentó a su esposa, le dijo, mira, algo así como esa belleza o algo. Y la esposa le dijo, si querés te la presento porque fuimos a la misma escuela, a otro año, pero la conozco. Se la presentó y se casó con ella. Mirá vos. Ponetti, Onetti, Vamos a claro, terminar todos primos acá, pero mirá vos sí. qué Onetti se bárbaro. casó con la prima, el primer matrimonio, Ah, pero sí, tiene una sí. vuelta más esto, porque Onetti se casa con la prima, están 2 años, se separa
y después se casa con la hermana de la prima, o sea, las dos primeras esposas eran primas, primas carnales directas de Onetti, o sea, Vargas Llosa también se casó con la prima. con la tía, sí, con la Sí. tía, ¿no? Era con una especie de, o algo así. Pero Bueno, estamos, ¿viste? Son literatos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Viste? Estamos llenos de- Piglia le gustaba decir con lo de Faulkner, ¿no? Que resuena el fraseo de Faulkner. Piglia decía, a propósito de las palmeras salvajes, yo escuché que dijo una vez que creo que se lo dijo al propio Onetti, que Faulkner traducido por Borges, porque las palmeras salvajes la tradujo Borges, Sí, claro. da Onetti. No le gustó ni medio, decía Onetti. No, y Pero bueno, es ¿viste? cierto, muy cierto. Había una pica con Borges también, ¿viste? Pero bueno, pero también tienen algunos intercambios muy elogiosos. Borges decía que cuando lo conoció Onetti, Onetti exageraba un poco el tono, hacía rabalero, ¿viste? Como que se hacía el compadrito como para molestarlo un poco a Borges, ¿no? Entonces a Borges no le gustaba nada eso. Dice que se hacía el Roberto Ar, ¿viste? Quería, ¿viste? Una cosa así. Se conocieron, de hecho, también Roberto Ar con Onetti en alguna breve época. Y a mí me parece que, entre otras cosas, más allá de la influencia de Faulkner, que podríamos, o de Joyce mismo, como dijo Rubén acá hace un rato, hay una cosa muy de Roberto Ar también en gran parte de la obra de Borges, ¿no es cierto? A mí, obviamente que Onetti escribía mucho mejor, comillas, ¿no? Retóricamente era mucho más sólido, ¿no? Es que Onetti es como un upgrade retórico de Roberto Ar, pero hay mucho en común con la cosa de Roberto Ar, ¿viste? Y que también tenía grandes historias y muy potentes, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que les haya gustado, yo la pasé bárbaro, ¿viste? Y me gustó porque salieron un montón de temas acá, ¿no? Y siempre el tango ahí por atrás, ¿no? Como decía el poema aquel de Muñoz, el letal estribillo de los compositores del Río de la Plata, dice que no te dejan vuelta atrás, ¿viste? Ese Muñoz. Onetti escribía, trabajaba, digamos, en su casa, pero acostado. Sí, En claro, sí, sí. Vivía en la cama Sí, y escribía en la cama. Es bien algo acá. raro. Quizás sufría de alguna dolencia, no sé. Y sus últimos años lo Desconozco. pasó en la cama, ¿viste? Tomaba whisky, estaba en la cama, abajo de la cama, tenía toda la botella vacía de whisky, una mugre, digamos, ¿viste? No importa. Pero bueno, igual vivió bastante, ¿no? Pese a todo lo que escabió en su vida. Pero bueno, acá está, este Sonetti, tomalo o dejalo. A mí me encanta porque más allá de esos chistes que hacemos de la asistencia al suicida y del corchazo de los domingos, acá hay otro rescate que es el placer, ¿no? de leer esta retórica extraordinaria, ¿no es cierto? Totalmente, Y eso es alegre, más totalmente. allá de lo que esté contando el tipo. Hay una Yo alegría quería, yo sí, quería decir algo en relación con ese cuento tan conocido que también está la película que es excelente, El infierno el tan infierno tan temido, temido, sí, que la mujer también es más joven que él y él sí. también es un amargado el tipo, Sí, es ¿no? un periodista medio de decadencia, ¿no? Sí. Muy decadente, muy amargado y qué sé yo, viudo, y la mujer viene como a salvarlo de alguna manera. O sea, al principio de la relación Al pareciera eso, principio, sí, después lo es lo que él termina quiere. destruyendo, ¿no? No, no, después es terrible, es Claro, de sí, de sí. una enrosca, así que vos Sí, decís, sí, bueno, sí, sí, sí. pero digo, acá también hay una mujer salvadora de alguna manera, Sí, por eso tal claro. vez yo pensé en esto, en la posibilidad de esta mujer también de Inés, como figura No, sí, en este, general las figuras re- de femeninas de redención. Onetti tienen ese sesgo redentor, ¿viste? Pero que en definitiva terminan funcionando como una prótesis casi ¿viste? Del personaje fuerte que es el masculino en este caso, ¿no? Obviamente. Onetti escribía desde él mismo y bueno, pero está bien, o sea, es una manera de plantear las cosas, qué sé yo, ¿viste? Así que Si bueno, alguno no la leyó, recomiendo fervientemente Los Adioses. los adioses, sí, 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 totalmente. lo leí. Rubén, sabés que hicimos una lectura colectiva de los adioses en un grupo que tenemos por ahí en Facebook y es una Lástima cosa. que no la...
Sí, eso ya hace unos años, ¿viste? Pero bueno, podemos repetirla, Repítanla. no hay problema. Sí, Me voy a Fíjate, tomar si una buscás en Facebook sí, Textos en Transición, que es el grupo, ¿viste? Y metete y vamos a hacer algunas cosas. Sí lo hicimos eso, es genial. Es un libro, yo cuando leía, la releí, pero la leía, no sé, cuando era Bob, y me detonó la cabeza. La verdad Sí, que sí, sí, sí. el que no se sabe, ese triángulo que hay ahí, Sí, maravilloso. sí. Y la visión sesgada del narrador que deduce cosas, ¿viste? Claro, porque él no ve a nada, él No se ve nada, entera claro. todo por tercero, ¿no? Exactamente, eso es una genialidad. El narrador de esa novela es una genialidad. Sí, 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 señor. Bueno, gente, espero que bueno, estamos contentos porque es un lindo cuento, sí. más allá de la Hermoso. anécdota, es una gran retórica y es bueno leer a Onetti de vez en cuando. Así que bueno, nos veremos dentro de 2 domingos con algún otro invento que hagamos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hasta la Bueno, próxima. Muchas Saludos a los gracias. nuevos Gracias, y espero que Gracias. vuelvan. Gracias. Adiós. Que anden bien. Gracias. hasta pronto.